Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Amanecieron acostaditos, dormidos y amanecieron disfrutando las misericordias del Señor. La Biblia dice que son nuevas cada mañana las misericordias de Dios. Siempre, cada día que amanece, estamos estrenando las bendiciones de Dios. Qué bueno que podamos venir a la iglesia a poder dar gracias a Dios por sus bendiciones, por sus misericordias, por el gran cuidado que ha tenido para con cada uno de nosotros. Y hermanos, definitivamente cada domingo iniciamos una nueva semana, y qué bueno es iniciar la semana de la mejor manera, y la mejor manera es estar aquí en la iglesia recibiendo una bendición muy especial de parte de nuestro Dios. Siempre que venimos a la iglesia nos vamos completamente distintos, nos vamos fortalecidos, nos vamos con más deseos de seguir encarando la vida, y lo hacemos con esa fortaleza que viene de Dios. Muchas veces sentimos cansancio, pero dice la Biblia que en Dios está la fortaleza de los siglos. Él nos da fuerzas como las águilas. ¿Y qué va a pasar? Vamos a correr y no nos vamos a cansar, caminaremos y no nos fatigaremos. Muy bien, hermanos, estamos en una serie de temas que se llama los acontecimientos finales. Los acontecimientos finales. El día domingo pasado se inició con este tema, y la primera temática que se abordó, ¿cuál fue? ¿Quiénes vinieron el domingo pasado? ¿Qué temas se estuvo compartiendo el domingo pasado? Se estuvo hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, y que el rapto de la iglesia es uno de los acontecimientos que está descrito en la Biblia de una manera muy amplia, con lujo de detalles, y que se estuvo visualizando eso el día domingo pasado. Ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de un tema, y es de algo que va a suceder inmediatamente después que Cristo venga. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando la iglesia se vaya, ¿qué sucede? ¿Qué inicia aquí en la tierra? Inicia la gran tribulación. De ese tema vamos a hablar en esta mañana. Abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo 21. Hay tantos pasajes que ante este tema nosotros pudiéramos escoger como textos bases para iniciar nuestro sermón, pero vamos a escoger que son palabras de los labios del bendito maestro de maestros, que es Jesús de Nazaret. San Mateo capítulo 24, versículo 21. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor tal como está escrita. Porque habrá entonces, ¿qué va a haber? Dice Jesús, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Padre que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias porque nos permites leer tu santa palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos aprender muchísimo. Gracias porque a través de tu palabra nos has revelado el futuro para la humanidad. Y qué bueno es saber estas cosas muy interesantes para podernos preparar y poder escapar de las cosas terribles, espantosas que vendrán a este mundo. Señor, vamos a hablar acerca de este tema y pedimos que tu Espíritu Santo nos asista para que lo podamos desarrollar de la mejor manera, y que todos los que estamos acá podamos tener muy claro en nuestra mente de que este periodo es un periodo real que sucederá en este mundo, y que es necesario que podamos estar sumamente preparados. Bendícenos por medio de tu palabra, Señor. Fortalece a aquellos que están en este momento débiles, a los hermanos en la fe. Permite que puedan ellos recibir bendición a través de tu palabra, y aquellos que quizás están en calidad de amigos con nosotros, bendícelos también, y que puedan ellos arrebatar la salvación en esta mañana. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén y amén.
Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. La gran tribulación. Vamos a hablar de manera sintetizada, resumida, este acontecimiento que se va a dar en este mundo. Porque, mis hermanos, hablar de la gran tribulación es un tema extenso, muy extenso, muy extenso. Hay materias que uno mira, por ejemplo, la materia de escatología. Escatología es el nombre científico de la palabra acontecimientos finales, o de la doctrina de los acontecimientos finales, escatología. Y para ver esa materia uno tiene que dedicar varias horas clases en el Instituto Teológico, después en posgrado, y hay algunas cosas que muchas veces no se miran, otras sí se alcanzan a ver, pero hay que dedicar bastante espacio, bastante tiempo. Y aquí tenemos relativamente unos 40 minutos, una hora, para poder desarrollar este tema, pero lo vamos a hacer así de manera resumida, y en algunas ocasiones vamos a hablar, futuras ocasiones vamos a hablar acerca de algunos temas así específicos, de eventos específicos que van a suceder en la gran tribulación. Si bien es cierto, hemos hablado bastante de este tema acá en la iglesia, hemos hablado de algunos eventos, pero otros eventos que van a acontecer en la gran tribulación no los hemos abordado, pero los vamos a abordar en su momento con lujo de detalles para que podamos comprender algunas cosas. Hermanos, la palabra tribulación se deriva de una palabra latina que es tribulum. Tribulum, esa es la palabra latina de donde se deriva la palabra tribulación. Y tribulum era una herramienta, un instrumento que se ocupaba antiguamente para poder quitar la cáscara o la tusa del maíz o del elote, como nosotros decimos. Para eso se ocupaba. Entonces, cuando la Biblia utiliza el término gran tribulación, y específicamente Jesús lo utiliza, la Biblia nos da a entender a nosotros que la gran tribulación va a ser un momento de apretamiento, un momento de aflicción, un momento de angustia, y también un momento difícil para todas aquellas personas que se queden a sufrir en este mundo. Por eso se utiliza ese término, gran tribulación. Y si usted se fijó en la lectura que teníamos en esta mañana en San Mateo 24:21, donde Jesús hace un sermón acerca de las señales en torno a su segunda venida, que su segunda venida está dividida en dos partes: el rapto de la iglesia, en primer lugar, lo cual será invisible, pero la segunda parte, o la segunda parte de esa segunda venida, es cuando Él viene en gloria a traer a su iglesia, que eso sí será visible. Ahí se va a cumplir la palabra que dice Apocalipsis: y todo ojo le verá. Entonces Jesús ahí explica algunos acontecimientos que van a suceder antes de su segunda venida, antes de que Él venga, y está hablando ahí precisamente de la gran tribulación. Y Jesús dice: la cual no ha existido ahora, dice Jesús. Hermanos, en ese tiempo los judíos estaban sumamente tribulados. No es cierto de que el imperio romano estaba en ese momento gobernando sobre el mundo de aquel entonces y sobre los israelitas. Han existido una diversidad de imperios que han gobernado el mundo. Por ejemplo, uno de los primeros imperios fue Egipto, el segundo imperio fue Asiria, el tercer imperio fueron los babilónicos, el cuarto imperio fueron los medopersas, el quinto imperio fue el imperio griego, y el sexto imperio fue el imperio romano. Que en ese momento, cuando Jesús está en este mundo, aquí en la etapa de los evangelios, ese era el imperio que estaba gobernando en todo el mundo. Entonces, en ese momento los israelitas sufrían porque estaban siendo esclavos en su propia tierra. Sufrían. Y la humanidad ha tenido una serie de tribulaciones a través de la historia de la misma. Pero, mis hermanos, dice Jesús, viene gran tribulación, cual no ha existido ahora, ni la habrá. Ni la habrá. O sea, de que lo que va a suceder es sin precedentes. Son cosas totalmente inéditas, cosas que todavía no han sucedido. Hay algunos aspectos, mis hermanos, muy distintivos de este periodo de la gran tribulación. Yo solo quiero hablarle 10 cositas acerca de aspectos distintivos que van a caracterizar este periodo de la gran tribulación. Lo primero que yo debo decirles a todos, en primer lugar, que la gran tribulación ocurrirá cuando Cristo venga a llevar a su iglesia.
va a ocurrir cuando Cristo venga a llevar a su iglesia. Hay mucha gente que intenta predecir cuándo va a empezar la gran tribulación y estar pensando en fechas, estar diciendo va a suceder en el 2012. Muchos apuntan de que van a suceder cosas terribles en este año 2012. El año pasado hubo un tipo que dijo que el 21 de mayo iba a ser el inicio del juicio final, que Jesús iba a venir a la tierra y estaba dando fecha a él. Todo aquel que se pone a estar dando fecha está sumamente equivocado, está cometiendo un gravísimo error, porque si el mismo Jesús no nos dio fecha, ¿quiénes somos nosotros para poder estar estableciendo fecha? No somos nadie. Si Jesús no lo quiso revelar, entonces tenemos que dejar ese misterio a Él y tenemos nosotros simple y sencillamente estar preparados. Muchos se han atrevido a decir cuándo va a suceder, pero mis hermanos, todo aquel que predice cuándo va a suceder la gran tribulación está equivocado, muy equivocado. Solo sabemos a través de la Biblia cuándo va a ocurrir la tribulación, pero no sabemos fecha. Ocurrirá precisamente cuando Cristo venga por su iglesia. Hay muchos que piensan que la iglesia va a sufrir en la gran tribulación. Muchos piensan que va a estar los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Pero debemos de decir una respuesta a eso, y es no. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Y hay una serie de versículos en la Biblia que nos da pauta a nosotros para poder pensar de que vamos a ser libres de ese momento difícil que sufrirá la humanidad. Por ejemplo, dice Lucas 21, versículo 36, dice Jesucristo que debemos de estar preparados para ser tenidos por dignos de escapar de la ira que vendrá sobre este mundo. ¿De qué ira está hablando Jesús? Está hablando de la gran tribulación, pero Él dice que hay que ser tenidos por dignos. Y ser tenidos por dignos de escapar de la gran tribulación significa de que debemos de cumplir los requisitos que Dios ha establecido. Recibir a Jesús en nuestro corazón, vivir para Él, vivir el Evangelio a fondo, mantenernos firmes, como dijo Cristo en Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar al final, hasta el final, y así seremos dignos de escapar de la ira venidera. La iglesia no va a pasar la gran tribulación, no la va a pasar. Porque dice también Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré, dice Dios, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir a todo el mundo. Ahí está hablando el Señor de la gran tribulación y que vamos a ser, ¿verdad?, dignos de escapar. Dios no nos va a permitir que nos quedemos acá, no lo va a permitir. Dios tiene varios propósitos al efectuar el arrebatamiento de la iglesia. Se los digo rápido. Primer propósito, resucitar a los muertos en Cristo. La Biblia lo dice, 1 Corintios 15, versículos 53 y 54. Y si eso fuera poco, también lo dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Que es necesario que aquellos que están en los sepulcros puedan oír la voz del Hijo de Dios. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es un primer propósito del rapto. Segundo, transformar el cuerpo de los creyentes. Nosotros cuando venga Cristo no vamos a tener este cuerpo que hoy por hoy tenemos. ¿No es cierto que a cada rato nos enfermamos? ¿No es cierto que a veces hacemos algunas actividades y ya estamos cansados, hermano? Cansadísimos, fatigados. Hermanos, nuestra redención se habrá completado porque tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de gloria que tiene Jesús de Nazaret. Por eso dice Juan en su primera carta, capítulo 3, que dice que le veremos tal como Él es, porque seremos como Él, dice la palabra. Seremos como Él. ¿Qué más? Otro propósito, llevarse a los creyentes fieles. Óigase, a los creyentes fieles. Hay que ser fieles a Dios. Eso lo dice Efesios capítulo 5, versículo 27. Otro propósito, cesar el sufrimiento de los creyentes. ¿No es cierto que sufrimos en esta tierra, hermano? ¿No es cierto que sufrimos? Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero el rapto de la iglesia marcará el final de todas nuestras angustias, de todos nuestros sufrimientos. ¿Por qué? Porque estaremos en un lugar completamente distinto a este. Estaremos en un lugar donde hay paz, donde hay felicidad, donde hay bendición, y tendremos un cuerpo de gloria, un cuerpo que no se enfermará, un cuerpo que no se fatigará, un cuerpo inmortal, incorruptible. ¿Cuántos podemos decir amén a la palabra del Señor si tenemos esta esperanza? Otro propósito es darse en bodas con la novia. ¿Cuántos son la novia de Cristo Jesús? Amén. Entonces Jesús
viene a traer a su iglesia y a llevársela, porque se va a casar con su iglesia. Hoy por hoy no somos la esposa, somos la novia, somos la prometida de Jesús. Y Jesús no va a permitir que el anticristo manosee a su novia. No lo va a permitir. No lo va a permitir. Porque si Jesús lo permite, entonces sería un novio irresponsable. Pero mi Cristo no es un novio irresponsable. Él es muy responsable. Y si Él ha prometido venir por nosotros, vendrá. Dijo Él: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Somos la novia de Cristo Jesús. Entonces Él no va a permitir que el anticristo nos manosee. Y otro propósito es galardonar a los creyentes. La Biblia lo establece en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, donde Pablo dice que es necesario que todos podamos estar ante el tribunal de Cristo para poder ser recompensados según haya sido nuestra obra acá en esta tierra. Entonces, hermanos, tiene que suceder el rapto de la iglesia para que la gran tribulación pueda iniciar. Yo siempre he dicho esto, que el rapto de la iglesia traerá un efecto como un efecto de cascada que va a desencadenar todos los acontecimientos finales que están descritos en la palabra de Dios. Una vez que la iglesia desaparezca, entonces inicia lo que es el reloj de Dios a echar a andar, y se van a cumplir todos esos acontecimientos finales que están descritos en la palabra de Dios. Segunda cosa, segundo aspecto distintivo del periodo de la gran tribulación, es un periodo de ¿cuántos años, hermanos? ¿De cuántos años? ¿Cuántos años dicen acá? ¿Cuánto tiempo va a durar? 7 años. 7 años. Y eso está determinado en la Biblia por la profecía que recibió Daniel en el capítulo 9, versículo 27. Ahí está la gran tribulación. Daniel habla de 70 semanas. Es más, dice que un ángel, seguramente fue el ángel Gabriel, le dio esa revelación muy importante, una profecía medular, para que sepamos dónde estamos y para que sepamos qué es lo que viene para la humanidad. 70 semanas. Y dice ahí muy claramente que 69 semanas ya están cumplidas. Nosotros lo podemos ver, que somos estudiosos de la Biblia, podemos ver que 69 semanas ya están cumplidas. Una semana, cada semana equivale a 7 años. A 7 años, así lo estableció Dios. Entonces, si nosotros revisamos ahí ese pasaje desde el versículo 24 hasta el 27, vamos a ver que estas 70 semanas están divididas en 3 periodos. El primer periodo está dividido en 7 semanas. 7 semanas, 7 por 7, 49 años. ¿Qué es lo que sucedió en ese primer periodo? Si decimos que ya se cumplieron los primeros 2. Ese periodo inicia desde que recibe Artajerjes, desde que recibe Esdras, Nehemías, Zorobabel la orden de ir a reconstruir los muros de Jerusalén y reconstruir el templo. ¿Cuándo termina? Cuando ellos reconstruyen todo el muro perimetral de Jerusalén y construyen lo que es el templo. Ahí termina ese periodo. 49 años duró eso. Se cumplió al pie de la letra. El segundo periodo es de 62 semanas. 62 por 7, 434 años. ¿Cuándo comienza este periodo? Empieza desde el momento cuando terminan de reconstruir Jerusalén, la plaza, el templo, y termina cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario. Lo dice claramente el ángel a el profeta Daniel. Se lo dice muy claramente. Usted lo puede leer ese pasaje. Entonces, ¿cuántas semanas van cumplidas ahí? 62 más 7, 69 semanas. 69. Falta una semana. Y esa semana es la gran tribulación. Y lo dice claramente. Vaya conmigo ahí a Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice ahí cuánto va a durar la gran tribulación, que son 7 años, pero la divide el ángel en 2 periodos importantes. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Una semana equivale a 7 años. Entonces, si a la mitad de la semana dice que va a hacer cesar el sacrificio y ya no va a valer ese acuerdo de paz,
que se establezca, estamos hablando que va a durar 3 años y medio. El primer periodo, y el segundo periodo durará 3 años y medio. En total, ¿cuántos nos sale? 7 años. 7 años. 69 semanas están cumplidas. Pero ahorita el reloj de Dios se ha detenido y Dios ha hecho un paréntesis. Y Dios ahora está tratando con el pueblo gentil más que todo. Y a esto se le llama la dispensación de la gracia. Un tiempo de regalo de Dios tratando con los gentiles para que los gentiles puedan aceptar el sacrificio de Cristo por la fe y así poder ser salvos. Hermanos, no sabemos cuándo va a terminar este paréntesis de Dios. No sabemos cuándo va a terminar la dispensación de la gracia. Esto es como un partido de básquetbol, que a veces hacen una pausa en el partido de básquetbol y entonces los técnicos se ponen a estar platicando con sus jugadores y todo el mundo está en suspenso viendo y nadie sabe en qué momento, en qué minutos, segundos se van a reanudar nuevamente las acciones. Pues así también es entonces la semana 70 de Daniel. Nadie sabe cuándo va a arrancar. Solo sabemos que cuando Cristo venga, entonces ahí inicia a cumplirse la última semana de la profecía de Daniel, la 70 semana. Y eso significa que es la gran tribulación. ¿Cuántos comprendimos eso en esta mañana? Amén. Es la gran tribulación. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, vamos avanzando. Ya dijimos que el rapto de la iglesia marca el inicio de la gran tribulación. Ya dijimos que está determinada por las 70 semanas de Daniel, lo que es la gran tribulación, 7 años va a durar. Y en tercer lugar yo quiero hablar acerca de los nombres de este periodo. Hay algunos nombres que la Biblia le da a este periodo. Por ejemplo, la Biblia dice que es el día del Señor. Vaya conmigo a lo que dice Joel. Joel, capítulo 1, versículo 15. Joel está después de Oseas. No me venga diciendo de que se le cayó de la Biblia, porque son profetas menores que cuestan encontrarlos por su contenido, que es relativamente poco. Joel capítulo 1 versículo 15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá, como dice, vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Por el Todopoderoso. Ay del día del Señor, dice, del día de Jehová, porque cercano está el día de Jehová. Hay algunas ocasiones que la Biblia habla el día de Jehová, el día del Señor, pero en algunas ocasiones se refiere al rapto de la iglesia. Se refiere en otras ocasiones a la venida del Señor. Pero aquí se está refiriendo a una tribulación que iba a suceder a Jerusalén, a una invasión que se aproximaba. Pero también es aplicable al día de la gran tribulación. Al día de la gran tribulación, porque ahí está diciendo un ay. ¿Qué será eso? Eso es un lamento para todos aquellos que van a experimentar el día grande de Jehová. Eso es uno de los nombres. También otro de los nombres que se le da es el tiempo de angustia para Jacob. Capítulo 30, versículo 7 de Jeremías. Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Dice la Biblia: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Dando a entender Jeremías que será un periodo único, sin precedentes. Y dice: tiempo de angustia para Jacob. Y termina diciendo: pero ella será librada. ¿Por qué dice tiempo de angustia? Porque, mis hermanos, Dios va a tratar en la gran tribulación más que todo con la nación de Israel. Pero si bien es cierto, también va a tratar con el pueblo gentil. Tiempo de angustia para Jacob. Y Jacob, dice la Biblia, que Dios le cambió su nombre. ¿Y cómo le puso? Israel. Es como que esté diciendo el profeta Jeremías: tiempo de angustia viene para Israel. Recuérdese que las 70 semanas son semanas en las cuales, o años en los cuales Dios ha tratado con el pueblo de Israel nomás. Con el pueblo de Israel. Entonces la gran tribulación va a tratar Dios con el pueblo de Israel fuertemente. Va a preparar a su pueblo, a ese pueblo, para traer convicción, para traer salvación en ese periodo, para cuando Cristo venga pueda establecer su reino, en el cual se establecerá allá en la capital de lo que es Israel, allá en Jerusalén se establecerá su reino. Pero también aquellos gentiles van a sufrir en la gran tribulación. Otro nombre que se le da
la semana 70, ya lo miramos, Daniel 9:27. Y otro nombre es gran tribulación. Jesús se lo da, Mateo 24, versículo 21. Ahora, en cuarto lugar, otro aspecto distintivo. Mire, en la gran tribulación habrán una serie de personajes. Serie de personajes, distintos personajes que van a estar involucrados en ese periodo, en esa semana 70 o en la gran tribulación. Yo quiero que miremos así rápidamente quiénes son los personajes que van a estar en la gran tribulación. Un primer personaje, mire, va a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hermano, ve, ¿y por qué usted está diciendo que el Espíritu Santo se va a quedar en la gran tribulación y que va a estar aquí? Si muchos nos han dicho de que el Espíritu Santo se va con la iglesia y este mundo queda sin Espíritu Santo. Hermano, estar diciendo que el Espíritu Santo se va es estar dando una blasfemia. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Si nosotros decimos que este mundo se queda sin Espíritu Santo, entonces somos testigos de Jehová nosotros, porque estamos diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está en todo lugar. En todo lugar está el Espíritu Santo. El hecho de que la iglesia se vaya no significa que el Espíritu Santo no va a estar aquí en este mundo. Si el Espíritu Santo es omnipresente, hermano, es omnipresente. Muchas veces nos hemos basado en aquel texto de 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde San Pablo dice de que al presente hay algo que detiene al anticristo, y por lo cual el anticristo no puede aparecer, no puede dirigir a la humanidad entera, porque hay algo que en el presente lo detiene. Y lo que lo detiene, ¿sabe qué es? Lo detiene el poder de la palabra de Dios, y ese poder de la palabra está en la iglesia. Nosotros lo detenemos. Lo detiene también el poder del Espíritu Santo que obra a través de la iglesia. Y también lo detiene lo que es la fe que tenemos en Jesucristo. Esas tres cosas son tres cosas poderosas que detienen al anticristo, y por eso el anticristo no puede aparecer en el escenario de lo que es de la humanidad. No puede aparecer, no puede aparecer. Muchos han dicho que el Espíritu Santo se lleva a la iglesia, se la da al Señor allá arriba, y el Espíritu Santo no más está aquí. Hermanos, el Espíritu Santo va a tener una función así como la tuvo en el Antiguo Testamento. Le pregunto, ¿cómo el Espíritu Santo accionó en el Antiguo Testamento? ¿Cómo accionó? ¿Verdad que eran unos cuantos los que gozaban esa virtud del Espíritu Santo? Los profetas, algunos reyes. Dice la Biblia que el rey Saúl profetizaba, pero después ya no tuvo esa manifestación. Los jueces también, dice que venía el Espíritu de Jehová sobre Sansón, ¿y qué pasaba? Y Sansón hacía cosas extraordinarias. Con una quijada mataba un montón. No era que Sansón era así, corpulento, ¿verdad? Con músculos, así como el hermano Obed, ¿verdad? Que era alto. No, no, no. Sino que el poder en Sansón, el poder que radicaba en él, que hacía esas proezas, era el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que yo quiero que usted mire es que el Espíritu Santo no se manifestó así como se está manifestando en el tiempo actual, o así como se manifestó en el tiempo del Nuevo Testamento. Así no se va a manifestar. Serán casos especiales en los cuales el Espíritu Santo hará una función especial en la gran tribulación. Mire, uno de los personajes que más adelante lo vamos a ver será una serie de predicadores que Dios va a levantar en la gran tribulación. Y estos predicadores van a ser respaldados por un poder. Por un poder. ¿Y quién es ese poder? Pues es el poder del Espíritu Santo. Pero estar diciendo que el Espíritu Santo no va a estar aquí es estar limitando al Espíritu Santo. Otro personaje, el diablo, hermanos. Otro personaje, otro actor en lo que es la gran tribulación, el diablo. Dice Apocalipsis 12:12: alegraos cielos y alegraos oh moradores que están en ellos, porque el que nos acusaba ha sido echado a la tierra. Pero ahí viene una lamentación y dicen: ay de los moradores de la tierra. Porque, hermanos, uno de los lugares favoritos de Satanás es allá el segundo cielo y el tercer cielo. Dice la Biblia que Satanás llega de día y de noche a acusarnos allá al cielo. Es uno de los lugares que él frecuenta muchísimo. A él le gusta andar en los aires. Le gusta andar allá cerca del tercer cielo. Inclusive llega hasta donde Dios a ponernos en mal a nosotros.
Pero dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre. Hay uno que está allá, que nos está defendiendo a nosotros, que está siempre defendiendo cualquier acusación que Satanás nos va a hacer delante de Dios. La Biblia dice que en algunas ocasiones Satanás anda rodeando la tierra. Lo dice el libro de Job, ¿se recuerda de eso? Que Satanás se coló en medio de los hijos de Dios y se presentó ante Dios, y Dios le dice: Satanás, ¿de dónde venís? De rodear la tierra y andar por ella. Eso significa que Satanás no puede estar presente en todo lugar, sino que él tiene que andar caminando, tiene que andar recorriendo por todo el mundo para saber qué está sucediendo. Y claro, Satanás tiene demonios diseminados que le están diciendo a él algunas cosas que están aconteciendo a lo largo y ancho de este mundo. Pero uno de los lugares favoritos de Satanás es estar allá arriba. Pero ahí en Apocalipsis 12:12 dice claramente la palabra que Satanás es expulsado. ¿Por qué? Porque ha llegado la iglesia allá arriba. Porque ha llegado la iglesia. Y el Señor ya no quiere ver más ahí a Satanás y lo expulsa para acá a la tierra. ¿Y qué va a hacer Satanás aquí? Ay, hermano, va a desencadenar su ira contra los moradores de la tierra que no quieran hacer caso a las políticas que va a establecer el anticristo. Y va a perseguir duramente al pueblo de Israel. Es uno de los personajes en la gran tribulación. La gran tribulación es, para que lo entendamos así, es Dios diciéndole a Satanás: mira, aquí está el mundo, gobernalo tú. Y él va a poner al anticristo. Porque Satanás siempre ha querido todo, hermano. Ha querido ser rey, ha querido ser gobernador. Entonces Dios le va a decir: vaya, dirigí al mundo. Y él, en el intento de dirigir a este mundo, a este planeta, va a fracasar. Va a fracasar. Y el Señor lo va a venir a poner quieto. Ese es otro personaje. Tercer personaje, el anticristo. Otro personaje en la gran tribulación. El anticristo, lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, versículo 2 y también versículo 6. Dice Juan que él estaba mirando y que del mar salió una gran bestia. Y esa bestia es el anticristo. El profeta Daniel habla en el capítulo 7 de Daniel. Capítulo 7 habla acerca de un cuerno pequeño que vio una cuarta bestia. Daniel ahí vio 4 bestias que están representadas por el imperio Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y después el imperio romano. Son 4 bestias, una como león, una como oso, una como leopardo y la otra como una bestia espantosa y terrible, dice el profeta Daniel. Y dice que de esa bestia salieron 10 cuernos, pero en medio de esos 10 cuernos dice que salió un cuerno pequeñito. Ese cuerno pequeñito es el anticristo. Yo no sé si ustedes han escuchado de una serie de reuniones que están haciendo algunos mandatarios del mundo. Empezó de primero con el G10, pero ahora es el famoso G20, que son los principales gobernantes de algunos países del mundo que tienen economías de alto nivel. ¿No es cierto que se reúnen? Y las reuniones que ellos manejan, las agendas que ellos tienen en los puntos de esas reuniones es poder establecer un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial. Y esos 10 cuernos que ve Daniel, el ángel se los explica y le dice que son 10 reyes. 10 reyes. Y lo dice también el libro de Apocalipsis capítulo 17, aquella bestia sobre la cual está cabalgando aquella mujer que se le conoce como la gran ramera, que tiene 7 cabezas, que son 7 montes, que es el mismo Vaticano, pero que tiene 10 cuernos, dice Daniel, o dice Juan cuando está viendo esa visión. Y después ahí aparece también el anticristo. Entonces ese G20, hermanos, eso está como aflagiado, eso es un disfraz, porque realmente son 10 los mandatarios, los presidentes que tienen alta injerencia en ese cuerpo de 20 mandatarios. Son 10. Y esos 10 son los que le van a dar el poder, la autoridad al anticristo. Esos son. Usted va a ver que hoy más que nunca se van a estar reuniendo y reuniendo y reuniendo a cada momento. El presidente de los Estados Unidos ha dicho: es necesario un nuevo orden mundial. Él lo ha dicho. Lo han dicho otros presidentes. El presidente de Inglaterra, el presidente de Rusia, lo ha dicho. Entonces ellos serán los que van a catapultar al anticristo. Este anticristo es el que Daniel, el profeta o el apóstol Juan
miró en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando se desata el primer sello, que vio un jinete que iba montando un caballo. ¿De qué color era? Blanco. Ese es el anticristo, que va a venir conquistando a este mundo a través de la diplomacia. Dice el apóstol Pablo que es el hombre de pecado, Primera Tesalonicenses 2:3. Y dice también el mismo apóstol Pablo en esa porción que es el hijo de perdición. Y cuando habla del hijo de perdición, habla acerca de su destino final, que se va a perder, que se va a pudrir en el mismo lago de fuego. La Biblia lo dice también que es la bestia, Apocalipsis 13. La bestia se le dice por lo brutal que va a actuar en la gran tribulación este tipo. También este tipo será la viva encarnación del diablo. Es que mire, hermano, Satanás siempre trata de imitar a la Trinidad. Satanás en la gran tribulación va a representar a Dios. Y va a tener un hijo Satanás. El hijo va a ser el anticristo. Y va a tener a un falso profeta, que ese va a ser la figura de el Espíritu Santo, como imitando Satanás a la Trinidad. ¿Me entiende? Va a estar imitando, porque Satanás ha sido un gran imitador. Pero esa Trinidad es una Trinidad diabólica, no es una Trinidad santa. No son gente que van a hacer cosas buenas en este mundo, no, sino que van a hacer cosas totalmente malísimas. También dice la Biblia que este anticristo será entendido en enigmas. Será un tipo sabio, un tipo muy inteligente, un tipo muy elocuente. Vamos a dedicar un domingo para poder hablar acerca del anticristo, para que nos queden claras muchas cosas. Vamos a ver la biografía algún domingo por la tarde, para que podamos también contrastarlo con la biografía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el verdadero Cristo, el verdadero Mesías. Este hombre llamado el anticristo va a cambiar tres cosas. Grábeselas bien. Va a cambiar, en primer lugar, el sistema económico. No se va a ocupar el dólar, quetzales, lempiras, nada de eso, hermano. Ni euro, no, nada de eso. Dice que va a haber una marca en la mano derecha o en la frente. Lo dice al final del capítulo 13 de Apocalipsis, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Lo va a cambiar el sistema económico. El sistema político también lo va a cambiar. El que va a gobernar a nivel mundial será él. Él va a tener diseminado a presidentes, a reyes alrededor del mundo, pero que ellos van a estar sujetos a la autoridad del anticristo. Y lo otro que va a cambiar es el sistema religioso. Ya no van a existir las sectas que hoy por hoy vemos nosotros. No van a existir. Ya no se le va a estar rindiendo adoración a imágenes, a María, a la Virgen de la Paz. Nada de eso. Todo el sistema religioso cambia. Y el único que se le debe de adorar es al anticristo, a la gran bestia. Y también al mismo dragón, que es el diablo. Esas tres cosas las va a cambiar el anticristo. ¿Va a establecer una paz? Sí, va a establecer una paz. Pero como lo vimos en Daniel 9:27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Y aquel pacto de paz que va a establecer en el Medio Oriente entre Israel y el pueblo árabe, el pueblo palestino, va a quedar invalidado. Y de ahí en adelante empieza una persecución terrible en contra del pueblo de Israel y en contra de aquellos que no quieran hacer caso a la bestia. Otro personaje, el falso profeta. Vamos rápido, Apocalipsis 13, versículo 11. Este personaje llamado el falso profeta va a promover varias cosas. Va a promover la adoración al anticristo. Él les va a decir a la gente: ustedes tienen que adorar al anticristo. Y dice la Biblia que va a levantar una estatua. Y ese falso profeta va a infundir aliento de vida a esa imagen. Y esa imagen va a poder tener la capacidad de que si alguien no adora a la bestia, no adora a esa imagen, la misma imagen va a matar a esas personas. Y ese falso profeta también va a promover el sello del anticristo, el 666. Él es el que lo va a promover. Dice la Biblia que va a hacer grandes señales el falso profeta. Va a hacer grandes señales. Va a hacer que descienda fuego del cielo, dice la palabra. Y la gente va a decir: hombre, este hombre es alguien importante, es alguien poderoso, es un agente de lo que es el anticristo. Entonces lo vamos a seguir. Vale la pena que sigamos. Ese falso profeta va a amenazar a la gente. Si no aceptan las políticas del anticristo, entonces les va a ir mal.
Eso es lo que va a hacer el falso profeta. Además, tenemos otros personajes, una multitud de ángeles especializados. ¿No es cierto que va a haber presencia de ángeles en la gran tribulación, hermanos? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Va a haber una manifestación de ángeles sin precedente. Si los ángeles a través de la historia de la humanidad hasta hoy han tenido trabajo, mire hermano, en la gran tribulación van a tener más trabajo que nunca, porque van a estar altamente activos los ángeles. Le voy a decir algunos episodios en los cuales los ángeles van a estar involucrados. Primero, 7 ángeles con 7 trompetas. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Claro que sí. Apocalipsis 8, capítulo 9 y capítulo 11. También hay 7 ángeles con 7 copas. Lo dice Apocalipsis capítulo 16. También dice la Biblia que un ángel va a sellar a los 144,000 judíos que van a predicar en la gran tribulación. Lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Un ángel lo va a sellar. También existe un ángel con un incensario de oro. Apocalipsis 8:3. Cuando hay un silencio en el cielo, entonces ese ángel da las oraciones que están subiendo a la presencia de Dios. También habla la Biblia de un ángel con un librito. Se recuerda ahí capítulo, ¿qué sería? Capítulo 10 de Apocalipsis, que Juan recibe la orden de que se come ese librito. Y dice que él lo sintió en el paladar dulce, pero ya en el vientre lo sintió amargo, dice Juan. Ese librito representa el evangelio de Dios, que es dulce, hermano. Ve que es rico el evangelio del Señor, ve que es sabroso el evangelio. Pero hermano, eso amargo que siente Juan es por las duras cosas que ha pasado el evangelio, por las persecuciones, por tantas cosas que ha querido hacer Satanás con el afán de poder destruir este pregón del evangelio, pero no lo ha podido hacer, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana y le dan un fuerte aplauso a Dios por su santo evangelio? Apocalipsis 10:1 y también Apocalipsis 11:1 dice que un ángel va a ocupar una caña para medir. ¿Qué va a medir el ángel en el capítulo 11 de Apocalipsis? Un templo. Un templo. Algunos dicen, no se va a construir templo. Sí se va a construir templo. Entonces, ¿cuál templo va a medir el ángel, pues? Yo no creo que va a venir a medir aquí el templo Monte Hermón. Va a medir el templo que van a hacer allá en Jerusalén, donde se va a establecer el anticristo, y donde de primero va a estar adorando a Dios y va a estar haciendo sacrificios a Dios, pero después, a la mitad de la semana, como dice Daniel, él hace cesar el sacrificio y se hace pasar por Dios ahí en el templo, y cometerá una serie de sacrilegios, así como lo hizo Antíoco Epífanes IV, que todas las habitaciones del templo de Jerusalén las convirtió en burdeles, y en el lugar en donde se sacrificaba para Dios algunos animales, dice la historia de que sacrificó una cerda gigantesca y la sangre la roció por todo lo que es el templo. Un sacrilegio terrible, terrible. Lo dice Daniel capítulo 7 y capítulo 11 también eso. Pero eso mismo hará el anticristo en la gran tribulación. Hay 4 templos o 3 templos que ha tenido el pueblo de Israel. El primero lo hizo ¿quién? Salomón. El segundo lo hizo ¿quién? Lo hizo Nehemías y Esdras cuando regresaron del cautiverio babilónico. Un templo modesto, muy humilde, sencillo. Pero hubo un tercer templo que lo levantó Herodes para congraciarse con los judíos. Tercer templo. Ese templo fue el que fue destruido en el año 70 por el mismo imperio romano, por Tito Vespasiano, el hijo del emperador de ese entonces. Pero el cuarto templo, ahorita no hay templo ahí, hermano, no hay templo, pero el cuarto templo se va a construir en la gran tribulación. Muchos dicen que los materiales ya están los materiales, ya está solo de ensamblarlo, y eso lo hacen en cuestión de días. Inmediatamente edifican ese templo ahí en Jerusalén. Ahí habla la Biblia en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 1, que va a haber un templo, el cual será medido por un ángel. ¿Qué más? Un ángel también aparecerá pregonando el evangelio eterno de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Va a pregonar el evangelio, así por los 4 vientos. Ahí se va a cumplir lo que Jesús dijo en San Mateo 24. Y será predicado el evangelio a todo el mundo. Ahí se va a cumplir.
Porque la iglesia no va a cumplir ese cometido de Dios de predicar el evangelio a todo el mundo. No, no lo vamos a cumplir. Pero en la gran tribulación sí se va a cumplir, porque los ángeles van a predicar. Y también los que Dios levanta en la gran tribulación, como los vamos a ver más adelante. También dice la Biblia que un ángel con una hoz usará ese instrumento para cosechar. Apocalipsis 14, 19. Un ángel también traerá un mensaje de tristeza. Apocalipsis 18, 1, cuando dice: ha caído la gran Babilonia. Será un mensaje de tristeza para aquellos que confiaron en ese reino político religioso. 9. También hay un ángel con una invitación extraña. Apocalipsis 19, 17 es otro personaje de la gran tribulación. Cuando habla a las aves del cielo, dice que un ángel se va a parar en el sol. Mira, hermanos, qué poderosos son los ángeles. Vamos a pararnos nosotros al sol, a andar caminando en el sol, a ver qué nos va a pasar. Ni bien hemos llegado cuando estemos a algunos miles de kilómetros cerca, cuando ya estamos derretidos por el sol. Pero dice la Biblia que un ángel va a estar parado en el sol y va a invitar a todas las aves: vengan a comer carne de reyes, carne de soldados, de militares. Una invitación bien extraña, ¿verdad? Y se le llama a ese acontecimiento la cena de Dios. La cena de Dios. No es la gran cena de bodas, no. Es la cena de Dios, pero es la cena para los animales, para las aves, ¿verdad? Para que vengan a comer las carnes de la gente que quedó muerta a causa de la venida del Señor. También la Biblia habla acerca de un ángel que lleva una llave, la llave del abismo, y que también ese ángel lleva una gran cadena. Apocalipsis 20, versículo 1 lo dice. Ese ángel va a poner preso a Satanás en el gran abismo. ¿Por cuántos años, hermano? ¿Por cuántos años? 1000 años. 1000 años. Yo escuchaba un predicador por la radio que decía: hermano, ya se oye la cadena, hermano, ya se oye la cadena que la trae el ángel. ¿Qué oídos biónicos tiene ese brother?, dije yo, para que oiga el ruido de la cadena que trae el ángel, hermano. Tiene oídos, pero biónicos, súper poderosos. Somos exagerados muchas veces, ¿verdad?, los predicadores. Pero aquí no estamos exagerando con la gran tribulación. Aquí estamos diciendo cosas que son reales. Bien, vamos más adelante. Otros personajes de la gran tribulación. Ya no hablemos de ángeles, hablemos de otros personajes. 144,000 predicadores israelitas. Apocalipsis 7, 1 al 8 y Apocalipsis 14, del 1 al 5. Dios va a levantar de 12 tribus de Israel a 12,000 personas, a 12,000 hombres vírgenes que no hayan tenido contaminación alguna con el pecado. Apocalipsis 7, 1 al versículo 8 y Apocalipsis 14, del 1 al versículo 5. Estos son judíos, no son testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová, ¿verdad?, son los que dicen que son los 144,000 que habla el libro de Apocalipsis. No, son estrictamente judíos, israelitas, que Dios los va a convertir a su santo evangelio y va a utilizar un ángel para sellarlos. Y ellos van a ser investidos de poder, de autoridad, y van a andar predicando el evangelio. Hermanos, que no nos extrañe eso. Van a predicar el evangelio en la gran tribulación. Que no nos extrañe, porque mire, ¿con quién empezó la predicación del evangelio? ¿Con quién empezó? ¿Con los gentiles? ¿Los gentiles empezamos a predicar el evangelio? No, fueron los judíos. Entonces la predicación del evangelio va a terminar con los que la iniciaron, los judíos. Con los judíos. Algún día vamos a hablar también de los 144,000 sellados, pero no son los testigos de Jehová, no, sino que son judíos propiamente. Otros personajes, estos sí son personajes macabros, como dijo alguien por ahí. Un ejército de demonios en forma de langostas. Apocalipsis 9, versículo 1 al 12. Eso lo estuvimos hablando un domingo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando acerca de la invasión demoníaca? Que es la apertura de la quinta trompeta. Cuando el ángel toca la quinta trompeta, dice la Biblia que descendió una estrella del cielo, y esa estrella del cielo era nada más y nada menos que Satanás. Y Jesús le da la llave del abismo, abre el abismo y sale esa invasión de demonios en forma de langostas. Y que tenían ellos saites de escorpiones, con los cuales atormentaron a la humanidad. ¿Por cuántos meses? 5 meses. 5
meses. La picada de esos demonios sobre los seres humanos era como picada de escorpión. Lo dice claramente el Apocalipsis capítulo 9, como picada de escorpión. Y la gente va a desear, dice la Biblia, morirse, pero la muerte va a rehusar llevárselos. Van a sufrir 150 días, 5 meses con ese tormento terrible. Pero algo interesante que dice ahí esa porción, y es que ese tormento será solamente para aquellos que no tengan su nombre en el libro de la vida y que tengan la marca de la bestia. Solo para ellos será ese castigo. Algunos quizás van a andar con fusiles, ¿verdad?, para querer matar a esos demonios, porque esos demonios van a engendrar terror, hermanos. Los van a agarrar a balazos y van a decir a la gente: vaya a meter uno y viene otro, y van a decir a matar a los demás. Pero hermanos, no se van a poder vencer, porque son invencibles. Si usted mira la estructura que ellos tienen, dice que tienen estructura de hierro ellos, y eso les hace invencibles para cualquier arma que use un ser humano. Van a generar tormento terrible sobre los que se queden acá en la tierra. Hermano, yo no me quiero quedar en este mundo en la gran tribulación. Yo no me quiero quedar. Yo no quiero que el anticristo me selle con el 666. Por eso yo me he dejado sellar por el poder del Espíritu Santo. Y con ese sello, dice la Biblia, conoce Dios los que son de Él. Y como tenemos ese sello, nos iremos con Cristo para estar con Él 7 años en bodas en el aire. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor por eso y dicen amén a la palabra de Dios? Sí, hermano. Amén. Vamos a ir ahí. Ya vamos a llegar ahí. Solo dejamos a un lado los personajes y vamos a contestar esa pregunta, porque es una pregunta que la mayoría de personas la tenemos: si va a haber salvación en la gran tribulación. Lo vamos a ver ahí. Gracias, hermano. Lo vamos a ver ahí. Otros personajes que van a estar: un ejército de jinetes, dice la Biblia. Apocalipsis 9 del 13 al 21. Un ejército de jinetes. Aquí dice Juan, yo escuché el número, dice 200 millones de jinetes. Yo vi su número, dice Juan. Muchos dicen que es la China comunista, que ya tiene 200 millones de soldados ya preparados para alistarse para la gran guerra de Armagedón, en donde van a pelear en contra de Cristo. 200 millones. Muchos dicen que son demonios, pero algunos coinciden de que son estrictamente personas, soldados que estarán listos para ese tiempo. Otros personajes: los 2 testigos, Apocalipsis 11, versículo 3 al 14. Los 2 testigos. Muchos dicen que uno va a ser Elías, muchos dicen que otro va a ser Moisés, otros dicen que va a ser Enoc y va a ser Elías, porque bueno, termina diciendo Malaquías de que vendría el profeta Elías dentro de no muy pocos días. Pero hermanos, estar diciendo nombres quiénes van a ser los 2 testigos, no hay que atrevernos a eso. No hay que atrevernos a eso, porque si decimos que va a ser Elías y Enoc, bueno, y si Dios los preservó para nunca morir, hombre, va a permitir que se mueran ahí en la plaza de Jerusalén. ¿Va a permitir eso el Señor? Yo creo que no. Cualquiera de esos testigos puede ser uno de nosotros, pienso yo. Dios puede levantar alguno, pero Él sabe quién va a ser esos 2 testigos. ¿Quiénes van a ser? Dios lo sabe bien. Estos 2 testigos harán cosas extraordinarias. También vamos a tener que tocar este tema algún día. Cosas extraordinarias, que dice la Biblia que ellos tienen poder para que no llueva nada. Ellos van a tener poder para que salga fuego de su boca, dice la palabra. ¿Cuántas veces quisiéramos nosotros, verdad, que nos salga fuego de la boca para consumir a nuestros enemigos, verdad? Para aquellos que siempre nos están pitando, ¿verdad? Ya sabe que los 3 pitidos nos dan ganas de abrir la boca y que fuego los consuma, ¿verdad? Pero Dios no nos da ese poder, porque Dios sabe que somos muy bravos, somos muy enojados. Pero los 2 testigos, dice la Biblia, que si alguien les dice algo malo, si alguien quiere asesinarlos, dice que fuego sale de su boca. Fuego sale de su boca. ¿Harán otras cosas más? ¿Serán asesinados por el anticristo? Sí, serán asesinados por el anticristo. Y el anticristo los dejará en la plaza de Jerusalén por 3 días y medio, a que todo mundo pueda visualizar de que ellos murieron. Esos tipos que estaban engendrando el pavor, zozobra en el mundo, murieron y que ya están putrefactos.
Y dice ahí claramente la Biblia: todo pueblo, lengua, tribu y nación los estará viendo. Y muchos harán fiesta y van a mandarse regalos unos a otros. ¡Qué bonito! Lo mató el anticristo. ¿Quién como la bestia? Van a decir. Pero después de 3 días y medio, dice la Biblia, que ellos resucitan y todo el mundo lo va a ver. Hermanos, ¿no es cierto que ahora hay una tecnología satelital que lo que pasa allá al otro lado del mundo, al otro lado del charco, verdad que se mira todo lo que está pasando allá? Pues todos los satélites, todas las cámaras van a estar concentradas ahí y todo el planeta va a ver que esos 2 testigos van a resucitar. Y oirán una voz del cielo que les dirá: suban acá. Y ellos, en presencia de toda esa multitud de personas que se quedarán en la gran tribulación, ellos van a subir a los cielos. ¿Qué van a hacer los 2 testigos? Van a predicar también el evangelio. Lo van a predicar. O sea que va a haber oportunidad de salvación en la gran tribulación. Y va a haber mucha gente que va a creer al mensaje de ellos. Ay, hermano, pero no nos conviene quedarnos en la gran tribulación, hombre. Mejor escuchar a los predicadores ahora. Mejor escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y creerla ahora. Y no estar esperando ese periodo difícil para poder decir: sí creo de que lo que Dios había dicho a través de los predicadores, a través de su palabra, era una realidad. ¿Qué más? Otros personajes: 3 espíritus inmundos. Apocalipsis 16, 13 y 14. Voy a ir rápido, hermano. Estos 3 espíritus inmundos salen. Uno sale del dragón, lo dice Juan. Otro sale de la bestia y otro sale del falso profeta. Y esos 3 espíritus inmundos van a ir por todo el mundo a conquistar los reyes, a los presidentes, para reunirlos en la gran batalla de Armagedón. Esos demonios van a estar diciéndole a la gente, esos 3 espíritus, que van a hacer señales, dice la Biblia. Le van a decir a la gente que es necesario que se reúnan allá en el valle de Meguido, en el valle de Josafat. Y hermanos, dice la Biblia que el derramamiento de la copa, parece que es la 6ª copa, dice que cae sobre el río Éufrates y el río Éufrates se va a secar. ¿Para qué? Para propiciar de que las naciones del oriente, los reyes del oriente, vengan con sus ejércitos, con sus soldados, y puedan pasar libremente sin que el río Éufrates les haga algún obstáculo para reunirse en ese día de la gran batalla contra el Cordero de Dios. Lo dice Apocalipsis capítulo 17, que tienen un solo propósito, los reyes de la tierra y el anticristo, y es pelear contra el Cordero. Pero dice la Biblia: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y los que vienen con él, estos seremos nosotros, hermanos. Somos llamados, somos elegidos y somos fieles, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Amén. ¿Qué más? Hay otros personajes. Una mujer perseguida, Apocalipsis 12. Uno, no es María, no es la iglesia, es Israel. ¿Qué más? Hay una vil ramera, Apocalipsis 17, que ese es el sistema religioso actual, el catolicismo romano. Hay una esposa pura también, Apocalipsis 19, 7 y 8. Esa esposa pura es la iglesia que ya se ha dado en bodas con Cristo Jesús y que ya está en la cena de las bodas del Cordero. Somos nosotros. Y también hay un gran guerrero del cielo, Apocalipsis 19, versículo 11 al 16, donde dice Juan que había a uno que venía montado en un caballo blanco. Y dice que su nombre es fiel y verdadero, que es el Verbo de Dios, y que tiene un nombre que solamente Él lo conoce. Y en su muslo dice que hay una expresión que dice: Rey de reyes y Señor de los señores. Y los ejércitos celestiales venían con Él. Esos ejércitos celestiales vamos a ser usted y yo, mi hermano, que vamos a venir con Cristo Jesús. ¿Y a qué viene Jesús? A regir las naciones con vara de hierro. Es otro personaje en la gran tribulación. Ahora, vayamos a otras cosas. 5. La gran tribulación, hermanos, será mundial. Es otro aspecto distintivo. Será mundial. Hay algunos que dicen que solamente va a ser en Jerusalén. No. Si va a ser mundial esto, hermano. Mundial la gran tribulación. Lo terrible, lo duro, los juicios de Dios van a caer sobre la humanidad entera. La humanidad entera va a ser presa de los juicios de Dios, afectados directa o indirectamente, pero van a ser afectados. La gran tribulación va a ser mundial. Apocalipsis 3:10 lo dice. Vea conmigo esa porción, rápido, hermanos. Apocalipsis 3:10 dice la Biblia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre, dice, parte del mundo. Dice, mundo entero. Entero.
Eso habla de que va a ser la gran tribulación mundial. Mundial. 6. Otro aspecto distintivo. Será tiempo de la ira y del juicio de Dios sobre los impíos. Para referencia, usted lee Apocalipsis 6, versículo 3 al 8, donde habla acerca del segundo sello, que traerá guerra. Habla del tercer sello después, que traerá hambre. Y habla del cuarto sello, que traerá muerte. Muerte. Habla también la Biblia en Apocalipsis 8, del 6 al 13, de algunas trompetas que van a ser tocadas y que van a afectar directa o indirectamente a la humanidad. También Apocalipsis 9, del 1 al 11, y Apocalipsis 16, del 1 al 21, donde habla acerca de las copas de la ira de Dios. Todas esas cosas, ese grupo de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, son algunos juicios de Dios sobre la humanidad que se quede en este mundo. En otras palabras, lo que dijeron los profetas, ay del día de Jehová, decían ay del día de Jehová porque va a haber ira, va a haber destrucción, va a haber juicio de Dios, sentencia de Dios sobre los moradores de la tierra. Ay de aquellos que se queden acá. Amigo querido que estás con nosotros, no te quedes aquí en la gran tribulación. No te quedes. Yo no te recomiendo que te quedes. Yo te recomiendo que aceptes a Cristo en esta mañana y te puedas ir con Él en el rapto de la iglesia. O sea, de que mueras, podemos decir como el apóstol Pablo, o sea, que vivamos o muramos, le vamos a pertenecer a Cristo Jesús. 7. Otro aspecto distintivo, será un tiempo de mucho sufrimiento y persecución espantosa para judíos y los que permanezcan fieles a Dios. Lo dice Apocalipsis 12, 17, y también lo dice Apocalipsis 13, 7. Dice la Biblia que el dragón, Satanás, le dará poder, autoridad a la bestia, o sea, al anticristo, y hará guerra contra los santos, dice, y los vencerá. Los vencerá. ¿En qué sentido los va a vencer? Los va a matar. Porque dice Apocalipsis 6, si no mal recuerdo, el versículo 8 y 9 dice acerca del quinto sello, que Juan vio a mártires que habían salido de la gran tribulación. ¿Por qué habían salido de la gran tribulación? ¿Por qué habían muerto? Por el testimonio de Dios, porque habían guardado la palabra de Dios. Y lo dice Juan también en Apocalipsis 24, y vi tronos, vi a gente con capacidad de poder juzgar, y vi las almas de los decapitados, dice Juan, de los que murieron por el testimonio de Jesús y por haber guardado la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, va a haber mucho sufrimiento para el pueblo judío, y va a haber mucho sufrimiento para aquellos que no adoren a la bestia, que no hagan caso al falso profeta en dejarse marcar con el 666. Va a haber mucho sufrimiento, mucha agonía. ¿Cuántos no sufren cuando el bus los deja? Hermano, yo he visto espectáculos en la terminal. Yo he visto gente de que la agarra con el cobrador del siguiente bus. Pero hermano, la gente no tiene la culpa de que el bus nos deje. Los culpables somos nosotros, porque no llegamos a la hora, no fuimos responsables. Entonces, mis hermanos, va a generar una angustia, una depresión a aquellos que se queden en la gran tribulación, porque experimentarán los juicios de Dios y la persecución del diablo y del anticristo. Si usted se llegase a quedar, que yo no quiero que eso suceda, ni Dios quiere, pero si usted se llega a quedar, no se deje marcar por el 666. No vaya a adorar a la bestia. Crea la palabra de Dios, guárdese para Dios y déjese decapitar, porque esa será la única manera para poder tener salvación en la gran tribulación. 8. Durante ese tiempo habrá judíos como no judíos que creerán en Jesucristo y serán salvados. Aquí contestamos la pregunta de nuestra hermana acá. Sí va a haber salvación en la gran tribulación, pero va a ser la salvación dejándose cortar la cabeza. Algunos se van a correr quizás cuando miren la guillotina, porque dice la Biblia, serán decapitados. Van a ver la guillotina y se van a tocar así. No, déjenme marcar, van a decir. Pero van a haber otros que van a estar determinados con la convicción, que van a decir, sí, dejen, hasta se van a poner, vaya pues dale llave, les van a volar la cabeza. Esos son los que van a estar ahí en la apertura del quinto sello, que dicen, Señor, ¿hasta cuándo vas a juzgar nuestras vidas, la sangre de nosotros? Pero el Señor les dice, tengan paciencia.